La semana pasada hablamos acerca de el principio del respeto al vínculo conyugal o al pacto matrimonial, a la sagrada institución del matrimonio. Y hablábamos de aquel mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Pero hoy vamos a ver un tema similar a ese, tiene que ver con lo mismo, pero que se llama la fornicación. Hay una diferencia entre adulterio y fornicación. Amén. Y hoy queremos aprender acerca de eso, ¿no? En el hebreo dice lo tanaf, no cometerás adulterio. En el griego es la palabra miheusis. Y hay algunos sinónimos para adulterio, como adulterar, apostatar. ¿Sabe lo que es la apostasía? Por eso la palabra divorcio en el griego es la palabra apostasía, ¿sí? Cuando dice epístoles apostasio, carta de divorcio, la palabra apostasía es divorcio, apostatar, fornicar. En la palabra griega miheusis viene de misio, que significa amante. ¿Qué es un adúltero entonces? Un amante, ¿verdad? La palabra fornicación, en cambio, viene de griego tsaná, y en el hebreo tsaná, y en el griego la palabra pornía, que viene de la palabra pornografía. ¿Se ha escuchado, verdad? Pornografía, la palabra pornía, que se puede traducir como prostitución, o como ramera, prostituta, como también venderse. Viene la palabra desenfreno, libertino, y tiene mucha relación con la prostitución sagrada, donde las sacerdotisas eran prostitutas que hacían orgías sexuales en honor a Afrodita o a Semiramis o a Será, Astartea, cualquiera de esas diosas o dioses, y ahí se practicaba la prostitución sagrada, donde estaban las sacerdotisas, y una de las formas de adorar a esos dioses era precisamente las orgías sexuales, la inmoralidad sexual. Entonces, eso tiene que ver con la fornicación, prostituirse, venderse, ser una prostituta o una ramera. Tiene que ver con el desenfreno o libertinaje sexual, y tiene mucho que ver con la prostitución sagrada en honor a los dioses. Amén. Para entender el contexto de lo que es la fornicación, les voy a mencionar algunos aspectos del Antiguo Testamento que van formando ese global de lo que es la fornicación. Ya hablamos del adulterio, vimos algunos ejemplos, ¿verdad? A Abraham en Egipto, Abraham con Abimelech, a Isaac con Abimelech, a David con Betsabé, y las consecuencias del adulterio, el cual era penado con la muerte. El adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. Amén. En cuanto a la fornicación, tiene que ver con muchos aspectos. En el adulterio tenía que ver también el concubinato, la poligamia, que Dios aborrece, no lo aprueba. Pero acá hay otros casos, como por ejemplo el incesto, ¿sí? La homosexualidad, la zoofilia y todos esos aspectos, ¿verdad? La homosexualidad significa una persona que tiene relaciones con otra del mismo sexo. Homo significa igual, homosexual del mismo sexo. Heterosexual significa de un sexo diferente. Nosotros somos heterosexuales porque nos unimos a otra persona de un sexo opuesto o un sexo diferente. Homosexual significa con personas del mismo sexo, varón con varón, mujer con mujer. Y la zoofilia tiene que ver con relaciones sexuales con animales. Todo eso tiene que ver con la inmoralidad sexual. Así que cuando hablamos de adulterio, estamos hablando de la infidelidad conyugal, que también es inmoralidad sexual. Pero hablar de la fornicación en sí es hablar de cualquier acto de inmoralidad sexual que Dios prohíbe en la Biblia. Voy a mencionarles solo algunos textos. Por ejemplo, en Génesis 9:22 habla que Cam vio la desnudez de su padre, y luego Noé maldice a Canaán, el nieto. Entonces muchos hacen conjeturas, según el hebreo y la forma de expresarse los hebraísmos, que lo que Cam hizo fue realmente violar a su madrastra. Ella queda embarazada de Canaán, que significa celo, porque Noé estaba celoso, y por eso él maldice a Canaán, al nieto, al producto de esa inmoralidad sexual.
La Biblia no lo declara así enfáticamente, así que solo soy una conjetura. Por ahí dicen otros, no, que Can violó al mismo Noé y cuántas cosas se inventan, pero la Biblia no lo especifica. Así que lo que no está en la Biblia solo usted puede ser una conjetura, pero no una doctrina. ¿Estamos aquí? También Hebreos 12:6 llama a Esaú fornicario. Hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que él tomó varias mujeres. Ahí en Génesis 26:34 toma 2 mujeres de Canaán. Y en Génesis 28:9 toma a una hija de Ismael. Por eso la Biblia le llama fornicario. En la historia de Jacob, Génesis 34, del 1 al 7, vemos que Jacob va a una ciudad llamada Siquem. Y ahí este joven Siquem viola a Dina, la hija de Lea, la hija de Jacob. ¿Qué hacen sus hermanos? ¿Sí? Van y asesinan a toda esa ciudad. Y cuando Jacob le reclama, ¿por qué hicieron esto? Ahora nos van a perseguir. Él dice, porque él se atrevió a tratar a nuestra hermana como a una prostituta. Es decir, acostarse con una doncella sin estar casado era como tomarla como una ramera, como una prostituta. Y por eso ellos derramaron esa sangre en esa ciudad. Entonces tenemos ahí otro acto de inmoralidad, que es violar o tomar a una doncella a la fuerza. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Sí me está haciendo entender? Otro caso encontramos también en Génesis 38, usted puede leer todo el contexto, donde Judá hace casar a uno de sus hijos con Tamar. Ese hijo muere, le hace casar con el segundo hijo, porque esa era la costumbre, que si una mujer se casaba con una persona y esa persona moría sin dejar descendencia, el hermano menor tenía que tomar a esa mujer y dejar descendencia. Ahora, Judá, de donde vienen los judíos, donde viene el Mesías, le da al hermano menor y este también muere. Así que tiene otro hijo más y dice, este no le voy a dar porque también se me va a morir, ¿no? Y es ahí donde Tamar, un día que ve que su suegro va donde ella estaba, se disfraza de prostituta. Como Judá se había quedado viudo, fue y se consoló con esta prostituta sin saber que era su nuera. Pero cuando descubre que Tamar estaba embarazada, ¿sí?, su nuera, él que dice, sáquenla y quémenla. Usted puede ver en Génesis 38, el 24, dice, quémenla porque ha estado fornicando. ¿Por qué dice él eso? Porque Tamar no podía hacerse de otro hombre, ya que él la dejó desposada con su hijo, el tercero, pero él hizo una trampa y nunca le entregó a este muchacho, a Tamar, para que levante descendencia por los hermanos que habían muerto. Entonces Tamar hace esa astucia de embarazarse de su suegro. Cuando él se entera de eso, la manda a quemar. Eso hacían con las mujeres que cometían fornicación al estar ya comprometidas con otro hombre. ¿Estamos aquí? Eso fue exactamente lo que iba a pasar con María cuando se embarazó de Jesús. Estaba desposada con José. Él todavía no había tenido intimidad con ella, que era lo que consumaba el matrimonio. Cuando se entera que está embarazada, él quiso repudiarla, pero secretamente, para que no apedreen, para que no maten a María. Por eso quiso irse en secreto. Amén. Entonces, cuando una doncella o una mujer comprometida ya cometía fornicación, la quemaban viva, la mataban. Eso lo podemos encontrar en ese texto donde él dice, sáquenla y quémenla. Y María dice que José no quiso exponerla a la vergüenza pública y quiso irse en secreto, porque entonces la iban a matar, la iban a apedrear. Eso sucedía cuando una mujer cometía un acto de inmoralidad sexual. Es lo que encontramos en la historia de Judá y su nuera Tamar. No confunda a Tamar, la hija de David, ¿verdad? Sino acá la nuera de Judá. ¿Estamos aquí, hermanos? Hay otra historia también en Números 25, del 1 al 2, donde, según Números 31, 16, Balaam aconseja a Balac y le dice, mira, Dios no me ha dejado maldecir a Israel 3 veces, en vez de maldecir, bendijo a Israel. Y él dice, bueno, no podemos maldecir a Israel porque es un pueblo bendecido por Dios, pero sí pueden hacer algo para que Dios mismo lo maldiga. Manden a todas las mujeres, a las doncellas, a seducir a sus hombres y tráiganlos a festejar a su Dios. Y eso fue lo que pasó ahí en Números 25, del 1 al 2, dice que las moabitas fueron y sedujeron a los israelitas
y los llevaron a hacer la fiesta y a orgías sexuales en honor a sus dioses, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Incluso dice que un muchacho llevó al pleno día a una moabita a su carpa para fornicar con ella. Y ahí es donde el hijo de Aarón va, ¿sí? Y el nieto de Aarón va y mata a este hombre con esa moabita. Y así Dios lo toma como una expiación y no mandó mortandad al pueblo. Entonces, ese era otro acto de inmoralidad sexual, la prostitución sagrada, donde ellos iban a adorar a esos dioses y ahí estaban las doncellas, las prostitutas sagradas, y hacían orgías sexuales, hacían toda clase de atrocidades de inmoralidad sexual en honor a sus dioses. Y eso trajo bastante castigo al pueblo de Israel. Usted puede leer toda la historia de Números 25, cuando ellos van a adorar a Balaam Beor, dice Beor, y también con las moabitas. Recuerde de dónde salió Ruth. ¿Recuerda la historia de Ruth? ¿De dónde era Ruth? Era moabita. Eran pueblos paganos, eran pueblos que Dios aborrecía. Amén. Y también eran descendientes de Lot, ¿sí? Amón y Moab eran los hijos del incesto de Lot con sus hijas. Miren, qué terrible cuando hablamos de todos estos casos de inmoralidad sexual. Ahora, ¿cómo se castigaba la inmoralidad sexual? Sobre todo en las doncellas. Deuteronomio 22 nos va a dar luces de eso, ¿no? Deuteronomio capítulo 22. Vamos a ver esa parte. Van a tener claro cómo es esto de que castigaban la inmoralidad sexual. Dígame cuando encuentre Deuteronomio 22. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer desde el versículo 13. Voy rápido por lo que tenemos la cena del Señor, ¿verdad? Dice Deuteronomio 22, 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, es decir, al consumar el matrimonio, que era como se casaban los judíos o hebreos israelitas, en la consumación del matrimonio, en el acto sexual, él dice: no la hallé virgen. 15. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece, la repudia, ¿sí? Se divorcia de ella. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Amén. Eso significa que usted no podía denunciar al mes, a los 2 meses, al año, decir: no encontré a mi mujer virgen. Usted tenía que denunciar en ese momento. Es decir, al consumar el matrimonio no la hallé virgen. Entonces anulaban el matrimonio. Versículo 18. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán, dice, en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Qué tremendo es eso, miren, la calumnia, la injuria contra una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. ¿Cuál es aquí el castigo o la pena para él? No puede dejarla, no puede divorciarse, no puede separarse, ¿sí? Él mintió, él injurió, él calumnió, él quiso deshacerse de esta muchacha con alevosía, con maldad. Ahora la pena es: no, tú tienes que casarte con ella, tienes que honrarla a ella y tienes que pagar incluso una pena al padre de 100 monedas, 100 piezas de plata. Y no podía abandonarlo. Amén. ¿Qué más dice? El 20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre. ¿Qué más dice? Ajá. Y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando, no es adulterio, no estaba casada todavía, fornicando en casa de su
padre. Así quitarán el mal en medio de ti. ¿Amén? Entonces, la fornicación en una doncella se pagaba con la pena de muerte. El adulterio también. Versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si un hombre casado o soltero se acostaba con una mujer casada, tenía que morir. Si una mujer casada se acostaba con otro hombre casado o soltero, tenía que morir esa mujer y también el hombre. Por eso la pregunta que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Cuando llevaron a la mujer adúltera donde Jesús, ¿dónde estaba el sinvergüenza? ¿Sí? ¿Por qué no lo llevaron? Porque era una trampa para hacer caer a Jesús. ¿Amén? Si Jesús decía, no la maten, decía, tú no eres el Mesías, has quebrantado la ley. Si Jesús decía, mátenla, ellos decían, la matamos, y luego los romanos mataban a Jesús porque estaba prohibido que ellos maten a cualquier persona. Solo las autoridades podían ejecutar a una persona. Por eso le dijeron a Jesús, ¿verdad? Crucifíquenlo. Nosotros no podemos matar, así que tú, Pilatos, crucifícalo, porque a nosotros no nos permiten matar a nadie. Entonces ya no permitían en aquella época. Vamos al 23. Entonces, mire, mujer o doncella que fornicaba, más aún si estaba comprometida, era la pena de muerte. Asimismo, si una mujer casada cometía adulterio, pena de muerte, tanto para el hombre como para la mujer. 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Una mujer desposada es cuando usted pide la mano recién, pero todavía no se casa. ¿Sí? En la costumbre de ellos, una mujer desposada era cuando ya quedaba comprometida, ¿sí? Ya tenía el anillo de compromiso, pero todavía no habían consumado el matrimonio. Ellos consumaban el matrimonio en el acto sexual y después recién venía la fiesta de celebración y de bendición de esa unión matrimonial. Esa era la costumbre de ellos. En ese contexto tenemos que entender lo que estamos viendo aquí. Pero vemos que una mujer doncella que había fornicado, ¿sí? Y había engañado al que se iba a casar, moría. Una mujer casada, lo mismo, y también el hombre. Versículo 25. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, o sea que ya comprometida, y la forzare, aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, ¿sí? Porque él halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Está diciendo, aunque ella hubiera gritado, es inocente, porque en el campo ¿quién la iba a salvar? Amén. Pero si estaban en la ciudad, si estaba en casa y él no pidió auxilio, no gritó. ¿Recuerdan lo que hizo Tamar, la hija de David, cuando le violó a Amnón, su hermano? Ella rasgó sus vestidos, se puso tierra sobre la cabeza y fue gritando para que la gente sepa que ella fue violada. Amén. David tenía que haber matado a su hijo y no lo hizo. Por eso su hermano Absalón lo mata después. Entonces, si una chica es violada y no lo denuncia, se consideraba como que ella estuvo de acuerdo, que fue con su consentimiento. ¿Sí me hago entender, hermanos? Espero hacerme entender, me estoy yendo rápido. Y quiero llegar aquí al versículo 28 para que usted le enseñe a todos sus hijos, porque no sean sinvergüenzas. Cuando algún hombre hallare una joven virgen que no fuere desposada, no está comprometida, solterita. ¿Cuántas solteras sin compromiso hay aquí? Ninguna. Hoy ya todas tienen enamorados comprometidos, ¿verdad? Cuando alguno hallare, mire la diferencia, una virgen no desposada, no comprometida, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su esposa, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Si era desposada, tenía que morir porque era igual que el adulterio. Pero si no era desposada, era solterita, era una doncella,
este hombre que le hizo esa maldad, ahora tenía que tomarla como su esposa. ¿Estamos aquí? Aquí hay dos cosas que resaltar. Si su hijo se ha acostado con alguna chica, solo por pasar el tiempo, solo porque da de moda todo eso, usted tiene que decirle que el momento que él se acuesta con una chica, tiene que casarse con ella, porque ante Dios ya están casados. Hay personas que dicen, yo no me quiero casar con mi marido, ya tienen años conviviendo y está con hijos. Ya están casados ustedes. En el acto sexual ya se casaron delante de Dios. Lo que ahora tienen que hacer es bendecir la unión sexual. Amén. No, yo me voy a separar porque como no me casé por la iglesia, me separo nomás. Adúltero, porque en la unión sexual ya te casaste. ¿Estamos aquí? Eso es importante entender, hermanos. Hay personas que dicen, no, separémonos nomás y nunca nos casamos. El momento que tuviste intimidad sexual, te casaste delante de Dios con esa persona, porque los dos ahora son una sola carne. Por no entender esto, es que muchos chicos se acuestan con 1, 2, 3, 4 y van pasando, y chicas lo mismo, porque no entienden en el acto terrible de adulterio en el que ahora están involucrados, del cual solo Cristo los puede salvar. Amén. Dice también en el 30, ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el hecho de su padre, hablando de no tomar a la esposa, lo que pasó con Noé, ¿verdad? Para corroborar con otro texto, Éxodo 22, por favor. Creo que es Éxodo 22, hay un texto paralelo. ¿Qué lo tienen? (16) Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, lo mismo que acá, y durmiere con ella, deberá dotarla, darle la dote que tenían que dar, y tomarla por mujer. Amén. Pero aquí hay una salvedad: si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes. Si ese hombre es un drogadicto, un violador, un malvado, y usted dice, bueno, solo porque ya tuvieron intimidad sexual, ahora la Biblia dice que tengo que unirla, cuando el hombre va tal vez a maltratarla, ultrajarla, abandonarla con hijos, dice que el papá, que era la autoridad sobre las doncellas, podía oponerse y recibir la dote que tenía que pagar por su hija. Amén. Que hay una salvedad, pero a donde queremos llegar es que si el papá no se oponía, más bien le exigía, el joven que, por decir así, mancilló a esta doncella, ahora tiene que casarse con ella y no se puede divorciar de ella nunca. Ella está gorda, que no sabe cocinar, que es tóxica, que ronca mucho. Lo siento mucho, no la puedes dejar por nada del mundo. ¿Estamos claros hasta aquí? Amén. Entonces ya vimos que esto se penaba incluso con la muerte. Vamos al Nuevo Testamento para corroborar todo lo que hemos dicho en el Antiguo Testamento y no digan, bueno, entonces, ¿cómo es la cosa, verdad? Vamos al Nuevo Testamento a ver qué nos dice el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el 9. Dice, Primera de Corintios 5:9, os he escrito por carta que no se junten con los que practican la inmoralidad sexual, los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras. Miren la idolatría del Virgen del Cisne y ahora está que se quema loja. ¿Sí lo ha visto? La ira de Dios con la idolatría. No pueden apagar ese incendio. Dice, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Tendríamos que salir de este mundo si no queremos juntarnos con prostitutas, homosexuales, fornicarios y cuantas cosas más. 11. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermanito o diciéndose que es cristiano, practica la inmoralidad sexual, o es avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él ni siquiera compartas una comida. ¿Qué profundidad tenía compartir una comida para los judíos? Por eso Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él
y él conmigo, implicaba una gran amistad, una gran intimidad. Dice, no tengas intimidad y amistad íntima con estas personas que dicen ser cristianos, pero practican la inmoralidad sexual, la avaricia, el robo, la borrachera, el maldecir, la idolatría. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quiten pues a este perverso de entre vosotros. Está hablando de ese joven que había fornicado acostándose con su madrastra, desde el versículo 1 del capítulo 5 usted puede ver. ¿Cómo lo enjuicia Pablo a este joven? Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo, porque había cometido un acto de inmoralidad con su madrastra. Y él está diciendo, el mundo está lleno de fornicarios, de idólatras, todo. Tendríamos que salir del mundo para no estar con ellos. No, más bien, si alguno dice que es cristiano y practica la inmoralidad sexual, con él ni siquiera compartas la comida, dice. Capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, de inmoralidad sexual, ni los idólatras, ahí practicaban la prostitución sagrada, ¿sí? Ni los adúlteros, los que son infieles en el matrimonio, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Está claro? ¿Quiénes no pueden entrar al reino de Dios? Y ahí están los fornicarios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Estamos aquí? Qué importante esto, hermanos, entonces. Amén. Y ahí vamos al versículo que leíamos en la lectura bíblica, vamos a leer desde el 15. Dice 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta? De ningún modo. ¿Vamos aquí? ¿O no sabéis que el que se une a una prostituta, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si usted, esposo, se va aquí a la puentecita, ¿verdad? Y se une a una prostituta, en ese momento usted queda casado con esa prostituta. Usted es una sola carne con esa prostituta. Todos los adulterios que esa prostituta cometa a partir de ahí, o los que ha cometido, ahora están sobre usted. Y todo eso usted ahora lo lleva y lo vacía sobre su esposa y sus generaciones. Y ahora usted está en adulterio por todos los adulterios de esa prostituta y está en adulterio con su esposa. ¿Estamos aquí? Esto es gravísimo. Si usted se une a una prostituta, queda casado con esa prostituta. Y cada vez que esa prostituta se une a otros hombres, es adulterio contra usted, maldición contra usted, y usted lo lleva a su esposa y a sus hijos. ¿Se me hago entender, hermanos? Esto es gravísimo. Desde luego, porque lleva impureza y contamina a esa esposa. Por eso es que una mujer cristiana, si ve que su marido es un adúltero, un fornicario, un hombre que anda a revolcarse con otra mujer, debería decir, ¿sabes qué? Hasta ahí conmigo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Se ve? Peor todavía, ni hablemos de eso. Vamos al 18. Vamos al 18 para que vea esto. Huyan de la inmoralidad sexual. Antes del 18. ¿A dónde voy, hermanos? Esto en el Nuevo Testamento confirma que usted, el momento que tiene intimidad sexual con un hombre o con una mujer, hombre con mujer, mujer con hombre, ya queda casado. Amén. El momento que usted tiene intimidad sexual, mujer, con un hombre, estás casada a él. Hombre, el momento que tienes intimidad sexual con una mujer, ya estás casado con ella.
Cuando yo vine a Cristo, ¿con cuántas mujeres me había revolcado? Yo era un adúltero, perdido y hundido en el infierno, y de ahí me rescató Jesucristo. Pero a partir del día que me bauticé, hasta ahí, Dios me guardó hasta el día que me dio a mi esposa. Amén. ¿Cuántas veces estuve a punto y el Señor no lo permitió? No yo, el Señor no lo permitió. Como Él dice, no permitiré que seas tentado más allá de lo que puedes resistir. Y Dios con su sangre ha limpiado todo mi pasado. Pero con cuántas mujeres quedé casado yo, incluso con prostitutas, porque esa era mi vida perdida, en especial cuando estábamos en la milicia. Llevaban lo que llaman la clase 6 de la trinchera. Y mi vida era esa inmundicia, esa asquerosidad, y de ahí me rescató Cristo de lo vil y menospreciado del mundo. Pero en este momento, si yo me uno a otra mujer, cometo adulterio. Y aquí dice que los adúlteros no entrarán al reino de Dios. Pero jóvenes, el momento que tú te acuestas con una señorita, ya estás casado con ella. Cuando te vas con la otra y con esa sí te casas, estás en adulterio. Amén. Señorita, el momento que te unes a un hombre, ese es tu marido. Si después te separas de él y te unes a otro, estás en adulterio. Necesitas venir a los pies de Cristo, confesar tu pecado, y Él te dirá: yo no te condeno, ve en paz. No lo hagas para que no te venga algo peor. Y no peques más. Amén. No, Él no te apedrea, Él te restaura. Pero a partir de ahí, tienes que consagrarle tu vida a Jesucristo. Huyan de la inmoralidad sexual. Enséñenle eso a sus hijos, para que no anden pica por aquí de picaflores, mancillando señoritas. Y enséñenle eso a sus doncellas, que una vez que se une a un hombre, ya está casado con ella. Cuando se una a otro, es adúltero. ¿Estamos aquí? Huyan de la fornicación. 1 Corintios 6, 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que comete inmoralidad sexual, el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en tu interior, el cual tienes de Dios, y que tú no te perteneces a ti mismo? Estoy hablando en segunda persona. ¿Sí? ¿O ignoras que tu cuerpo, el 19, es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios, y que tu cuerpo no te pertenece a ti mismo, porque ha sido comprado por precio? Glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Dale un aplauso al Señor. Si lo entendió, dígame. Qué hermoso, donde dice 1 Corintios 6, 11. Y esto, fornicario, adulto, lo que dice el 9, ¿verdad? Esto éramos algunos, mas ya hemos sido lavados, diga gloria a Dios. Mas ya hemos sido santificados, mas ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya. Yo fui un fornicario, yo fui un adúltero, hasta que le entregué mi vida a Jesucristo. De ahí para adelante, Él me ha cuidado, Él me ha guardado. Porque como dice el apóstol Pablo: lo que no quiero hacer hago, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si usted viene a los pies de Cristo y le confiesa cualquier pecado de fornicación, de inmoralidad sexual, o cualquier pecado de adulterio, tenga la seguridad, tenga la certeza que en Él usted va a ser lavado, santificado y justificado en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no caer en un acto de inmoralidad sexual? Como un combo le voy a dar aquí, como una yapa. 4 principios para que usted no caiga en la inmoralidad sexual. Amén. Y son los principios morales de Dios para la sexualidad. Dios es el creador del universo y del ser humano. Le otorgó el don maravilloso del disfrute sexual, pero bajo 4 principios fundamentales que lo vamos a ver rapidito. Número 1, usted puede disfrutar
todo lo que usted quiera de su sexualidad, pero solo dentro del matrimonio. Amén. Solo dentro del matrimonio usted puede disfrutar del sexo todo lo que usted quiera, pero solo si está casada. ¿Estamos aquí? Y cuando hablamos de estar casado, hablamos de si usted ya se unió a esa persona, ahora tiene que quedarse con esa persona. Solo con esa persona disfrutar su sexualidad y venir a celebrar el pacto con Dios en el altar. Dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los inmorales sexuales, a los que tienen sexo sin casarse, y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice también Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, o sea, tráigala al altar, no en pasión de concupiscencias como los inconversos que no conocen a Dios. ¿Estamos aquí? Cada quien debe tener su propia esposa. También dice en Corintios, 1 Corintios 7, debe haber del 1 al 4, dice, por causa de la fornicación, cada quien tenga su propia esposa y la mujer tenga su propio marido, no el ajeno. Entonces, usted solamente puede tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Dios prohíbe el concubinato, la poligamia, el adulterio y la prostitución. Dios lo aborrece. Amén. Es más, Dios no permitía que las mujeres hebreas se prostituyan. Tenían que matarlas si una mujer hebrea se prostituía. Amén. Número 2. Espero que este le guste también. El primero creo que ya, con el primero ya se descarta todito, ¿sí o no? Solo si está casado. Ahora dice, bueno, entonces me voy a casar, pero cuidado, aquí hay otro punto. Número 2, únicamente entre un hombre y una mujer. ¿Por qué se quedaron callados? Usted puede tener relaciones sexuales, pero solamente entre hombre y mujer. No Adán y Esteban, ¿sí? Ni Julia con Julieta. Hombre y mujer. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó, cari y guarme. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1, del 27 al 28. No se preocupe, la otra semana le voy a dar este material. Hoy no pude sacarle copia. 2. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, Isha, porque del varón, Ish, fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Establecido por Dios. Entonces, ¿cómo practicarse la vida sexual? Solamente dentro del matrimonio. 2. Solamente entre un hombre y una mujer. Dios prohíbe la homosexualidad y la zoofilia o bestialismo. Dice Levítico 18, de 22 al 23. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Eso es lo que practicaban en Sodoma y Gomorra, y por eso fue destruida. Levítico 20, de 13 y 15. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Miren, si hoy se utilizara esa ley, sobre ellos será su sangre. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto. Por ahí vi en Canadá una mujer que se casó con un delfín. Y mataréis a la bestia. Está hablando del animal, no de su marido, por si acaso, ¿no? Dice, mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente. Su sangre será sobre ellos. Amén. Más claro no canta un gallo, decía. Dios aborrece la homosexualidad y cualquier perversión sexual con animales, la zoofilia. Y creo que eso implica también todas las demás cosas que hoy se están dando
GLBTIQ y mucho más. Pero Cristo viene pronto a juzgar este mundo como a Sodoma y Gomorra. Número 3. Bueno, entonces yo no tengo problema ni con el primero ni con el segundo. Me voy a casar porque estoy enamorado de mi prima, hermana. Jamás entre parientes cercanos. Ningún varón se llegue a pariente próximo alguno para descubrir su desnudez, o sea, para tener sexo con ella. Yo, Jehová, Levítico 18:6. Jamás con tu papá o tu mamá, o tu padrastro o tu madrastra, con tus hermanos o medios hermanos, ni con tus hijos, ni con tus tíos, ni con tu nuera, ni con tu yerno, ni con tus cuñados, ni con tus sobrinos, ni hijos o nietos políticos, ni una mujer junto a su mamá, ni tampoco con tus suegros. Toda esa lista lo encuentra en Levítico 18, del 1 al 20, Levítico 20, del 10 al 21, y en Deuteronomio 27, del 20 al 23. Como le dije, la próxima semana le voy a dar este material, no se preocupe. Ahí menciona a todos esos parientes cercanos con quien usted no puede tener intimidad sexual. Amén. Entonces, solo dentro del matrimonio, solo entre un hombre y una mujer, jamás entre parientes cercanos. Y número 4, para los que ya están casados, aquí viene un punto muy importante en el cual muchas parejas podemos haber cometido errores o cometer errores. 4, siempre dentro del uso natural del diseño de Dios. ¿Amén? Siempre dentro del uso natural del diseño de Dios. Dice Romanos 1, del 26 al 27. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, estamos hablando de homosexualidad, lesbianismo, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Estamos aquí? ¿Cuál es el uso natural de un hombre? La mujer. ¿Cuál es el uso natural de la mujer? El hombre. Dice Judas 1:7, no el que traicionó a Jesús, sino el hermano de Jesús. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, querían carne de ángeles, dice una traducción, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Estamos aquí? Miren cuán delicado es esto. Cuando hablamos del uso natural, hay otros aspectos también, hermano. Por ejemplo, Dios prohíbe que un hombre tenga relaciones sexuales con su esposa si está en su periodo menstrual. Desde el día 1 hasta el día 7, él no la debe tocar. El día 8, ella ya está purificada, recién puede tocarla. Son 7 días que usted tiene que estar a pan y agua. Amén. Eso también es uso antinatural, que usted use a su esposa en su periodo menstrual. Ahí está Levítico 20:18. Si lo hacían con premeditación y alevosía, eran cortados del pueblo, dice. Amén. ¿Estamos aquí? Creo que eso muchos incluso lo practican, pero Dios lo aborrece. Cuando hablamos del sexo contra natura, también hablamos, aunque que hay niños, del sexo anal y el sexo oral. Y ni hablar lo que una vez me decía un tío que vino de España. Me decía, tío, en España es normal el cambio de parejas. Yo puedo ir con mi amigo y su esposa e intercambiar parejas de esposas ahí. Y la práctica de orgías sexuales y todas esas cosas, Dios le llama inmoralidad. Y por eso dice que vino el juicio eterno para Sodoma y Gomorra. Y va a venir para este mundo, porque hoy se está permitiendo todas estas cosas. El sexo con animales, el sexo hombre con hombre, mujer con mujer. Y cuando hablamos de parientes cercanos, ahí también aparece lo que se llama pedofilia. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? De eso vamos a hablar la otra semana, en cuanto a la pornografía. ¿Sí? Entonces, la pedofilia. ¿Qué es la pedofilia? La palabra pedion en griego es niño. Pedofilia significa el que viola niños.
Y eso hoy se está haciendo leyes en otros países para legalizar la pedofilia, el violar niños menores de edad. Es más, si usted ha visto esa película, ¿verdad? El sonido de la libertad, usted puede ver cómo secuestran niños, o veas esa película, con Jim Caviezel, el que hizo la película La Pasión de Cristo, cómo secuestran niños y el tráfico de niños para la venta de órganos y para la prostitución. Amén. Otra cosa que están legalizando en otros países es el incesto. Si a usted le gusta a su hermana, no hay problema. Si a usted le gusta a su hija, ¿sí? Como que tuviéramos en Manabí en tiempos pasados, ¿verdad? No importa. En Guayaquil decían que no hay compadre que no haya estado con la comadre, ¿verdad? ¿Sí? El incesto, la pedofilia, la zoofilia, la homosexualidad, el lesbianismo, todo eso están creándose leyes para no solamente se permita, sino para que se obligue. Hay países donde le obligan a los papás a vestir de niña al niño y de niño a la niña y maquillarlos. Toda esa inmoralidad hoy estamos viendo en el mundo, porque Jesucristo dijo que cuando Él venga, la tierra será como Sodoma y Gomorra y como los días de Noé. Así que Cristo viene, por eso usted necesita conocer estos principios, conocer la verdad de Dios y prepararse para la venida de Jesucristo. ¿Ven? Entonces, eso es la fornicación o la inmoralidad sexual. Cualquier acto sexual fuera del matrimonio, cualquier acto sexual que no sea entre un hombre y una mujer, cualquier acto sexual de incesto entre parientes cercanos y cualquier acto sexual contra natura, fuera del diseño de Dios. Así que tenga cuidado con eso. Amén. ¿Qué hay sobre el aborto? Ahí estamos hablando, ya hablamos sobre eso, el homicidio, no matarás. El aborto, la eutanasia, es asesinato. Amén. Bien, hermanos, entonces tenemos claro lo que es el adulterio. Una mujer casada que se une a otro hombre, o un hombre casado que toma una mujer que no es su esposa y era penado con la muerte. Jesús dice que la paga del pecado es muerte. Y hemos visto lo que es la fornicación, cualquier acto de inmoralidad sexual, es decir, la prostitución, el vender su cuerpo, el tener relaciones con varias mujeres sin estar casado y todo lo que acabamos de ver, y que también se penaba con la muerte y que Dios lo aborrece. Como dice aquí, ningún pecado afecta más su cuerpo que la fornicación. Huyan de la fornicación. Vamos a orar en esta mañana para traer nuestras vidas a los pies de Cristo, para que Él examine nuestros corazones.